A menudo tenemos esa sensación de que hombres y mujeres venimos de planetas distintos, ¿verdad? Es un cliché, pero uno que se siente muy real. Pues sí. Sin embargo, el material que tenemos para analizar hoy sugiere algo mucho más interesante, que el problema no es que seamos diferentes, sino que hemos convertido esas diferencias en una especie de arma. Un arma de juicio, como lo describe la fuente. Y es un concepto muy potente, ¿eh? Muchísimo. No es una simple diferencia, es una herramienta que usamos para juzgar al otro. El hombre se siente reducido a un ser elemental, casi animal. Y la mujer es etiquetada como un enigma complicado, un misterio que es imposible de resolver. Y claro, el resultado es una queja constante, una desconexión que parece, pues eso, insalvable. Exacto. Por eso, el objetivo de esta inmersión es precisamente ese, ir a las raíces de ese lenguaje perdido. A ver si lo encontramos. Ojalá entender por qué, a pesar de las buenas intenciones, muchas parejas acaban sintiéndose, como dice una de las fuentes, dos desconocidos viviendo bajo un mismo techo. Uf, qué frase. Para ello, nos vamos a centrar en un texto muy profundo del canal Evidencia Sud Sin Fronteras. Es un espacio de reflexión dentro de la cultura de los santos de los últimos días y aborda esta dinámica con una perspectiva muy particular que creo que nos va a dar mucho que pensar. Desde luego. Y es curioso porque entre los materiales que hemos revisado, a primera vista no todo parecía conectar. Teníamos desde este análisis de pareja hasta una nota sobre una propuesta de investigación en enfermería neonatal en Buenos Aires. Que parecen dos mundos aparte. Totalmente. Pero si lo piensas un segundo, ambos hablan, en el fondo, de lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, de la necesidad de un lenguaje preciso, empático y cuidadoso para tratar relaciones que son, por naturaleza, vulnerables. Qué buena conexión. Hoy nos centraremos en la de pareja, pero esa idea de fondo es muy poderosa. Pues me parece un punto de partida perfecto, porque si hablamos de vulnerabilidad, la fuente sitúa el origen de esta desconexión mucho antes de lo que solemos pensar. Ya. No empieza en la primera cita, ni en el matrimonio, empieza en el liceo, en plena adolescencia. Es que ahí se forjan las máscaras que luego llevamos puestas durante décadas. Totalmente. Es una idea un poco desoladora, pero muy cierta. Empezamos a construir una versión de nosotros mismos que creemos que será más aceptable para los demás. Totalmente. Y el texto detalla muy bien las presiones sociales para cada género. Para el chico, el mensaje es claro. La conquista es un trofeo, la sensibilidad es un estigma. Uf, sí. Mostrar emoción, dudar, no digamos ya llorar, todo eso se ve como una debilidad que pone en tela de juicio tu masculinidad. Se nos empuja a una especie de dureza impostada. Mientras que a la chica se le entrena a menudo para lo contrario, para la pasividad, para esperar, pero al mismo tiempo para ser la jueza moral de la relación. Claro. Es ella la que tiene que evaluar si el comportamiento del chico es el adecuado, la que aprueba o desaprueba. O sea, a él se le enseña a actuar. Y a ella a juzgar esa actuación. Justo. Y claro, la consecuencia de ese entrenamiento es tremenda. Llegamos a las relaciones serias, a las que de verdad importan, con esas máscaras puestas. Ya. Y lo hacemos por un miedo atroz a que si mostramos quiénes somos de verdad, con nuestras dudas y nuestras inseguridades, nos rechacen. Y lo peor es que a veces llegamos a pensar que esas máscaras son lo correcto, que así tienen que ser las cosas. ¿Claro? Y ahí das con uno de los puntos más sutiles y cruciales del análisis. La fuente advierte del peligro, incluso dentro de un contexto de fe como el que describe, de confundir estos roles. Que son culturales. Puramente culturales y temporales, con doctrina eterna e inmutable. Es una distinción clave, porque si creemos que estas máscaras son parte del plan divino, entonces nunca nos atreveremos a quitárnoslas. se convierten en una jaula sagrada. Exacto. Es que es muy fácil quedar atrapado en los manuales que te da tu época sin cuestionarlos. Y para ilustrar esto, el texto recurre a un ejemplo histórico muy potente y, la verdad, muy humano. El de José Smith. Exacto. Se nos recuerda que él, antes que nada, fue un producto de su tiempo, un joven del siglo XIX. Como todos al final. Claro. Para entender cómo relacionarse con las mujeres, y en concreto para cortejar a su esposa Emma,
Solo tenía 2 referencias, 2 escuelas, como las llama el texto. Y ninguna era un libro de psicología moderna. Ni un podcast sobre comunicación de pareja, desde luego. Para nada. Su primera escuela era simplemente la escuela de la vida. Lo que veía a su alrededor. Eso es, lo que hacían sus amigos, la cultura de su pueblo. La segunda era el ejemplo de sus padres, un matrimonio que, lógicamente, funcionaba con los códigos de principios de 1800. Claro. La fuente lo deja claro. Aprendió a ser esposo observando el esfuerzo de su padre, no leyendo un manual. Y esos manuales le sirvieron para el mundo que conocía. Pero aquí es donde el análisis se pone realmente interesante. Ajá. Porque argumenta que ninguna de esas 2 escuelas podía prepararlo para el desafío que vendría después, el matrimonio plural. Se quedó sin referencias. De repente se vio en un territorio completamente desconocido, sin mapas, sin guías, sin precedentes. Hay una frase en el material que me pareció demoledora por su simpleza y profundidad. El Señor le dio el qué, pero no el cómo. Es buenísima. O sea, recibió el mandamiento, la instrucción, pero no un manual de implementación sobre cómo gestionar las complejísimas relaciones humanas que eso implicaba. Imagina esa situación. Tienes una responsabilidad enorme, pero no tienes ni idea de cómo llevarla a cabo porque nadie lo ha hecho antes. La receta perfecta para el error. Pues sí. Y la fuente dice que, precisamente por eso, por no tener un lenguaje socialmente aceptado para una situación así, cometió lo que llama imprudencias inocentes. Me gusta ese término, imprudencias inocentes. A mí también. Porque no habla de mala intención, sino de torpeza. De propuestas que, vistas con nuestros ojos de hoy, nos parecerían abruptas o fuera de lugar. Pero que nacían de la pura tensión y la falta de un guión, no sabía cómo hacerlo mejor. Ya. Y esto nos lleva a la lección central de este ejemplo, que es increíblemente humilde y humana. La revelación no te quita lo humano. Qué importante es recordar eso. José Smith tuvo que aprender a base de aciertos y errores, como cualquiera de nosotros cuando nos enfrentamos a algo para lo que no estamos preparados. Tuvo que forjar un nuevo lenguaje sobre la marcha, a tropezones. Y si lo piensas, la implicación para nosotros es enorme. Porque si el profeta de la Restauración tuvo que pasar por ese proceso de aprendizaje tan duro porque sus manuales culturales se lo quedaron cortos... ¿Qué podemos esperar nosotros? Claro, ¿cómo podemos esperar nosotros navegar la complejidad de las relaciones del siglo XXI usando manuales equivocados del pasado? Es una llamada de atención muy seria para que revisemos nuestras propias escuelas. Totalmente. ¿Qué manuales estamos usando nosotros? Las comedias románticas, las tradiciones heredadas, los roles que asumimos sin pensar. Pues sí. Y esta idea de que los manuales culturales pueden quedar obsoletos es, precisamente, el puente hacia la perspectiva más psicológica que también se incluye en el material. Sí, la que aporta el psicólogo argentino John Paul Paz Soldán, que le da una capa muy práctica a todo esto. Ajá. Él nos recuerda algo obvio pero que olvidamos, que cada generación y cada cultura moldea las relaciones de forma distinta, y en un mundo como el nuestro, que crea y destruye estereotipos a una velocidad de vértigo. Es muy fácil que una pareja se quede atrapada en un modelo que sencillamente ya no funciona. Exacto. Y él lanza una advertencia muy concreta, sobre todo enfocada en la cultura latina. Dice que si se permite que la pareja se encierre en sí misma, que se aísle. Que es algo que pasa mucho. Pasa muchísimo. Se crea una ansiedad destructiva que en su terminología el adversario utiliza. Es esa sensación de estancamiento, de que la relación ha perdido el aire, la vitalidad. Pero lo bueno es que no se queda en el diagnóstico, sino que ofrece el antídoto. Y es casi contraintuitivo. Sí, ¿verdad? Pensamos que para arreglar una relación hay que tener conversaciones serias, profundas, y él dice no. El antídoto está en las herramientas que la propia cultura latina ya tiene. Las fiestas, las reuniones con amigos. Las expresiones naturales de cariño, en definitiva, la vida social compartida. Es que su conclusión es tan contundente que parece una receta médica. Lo resume de una forma muy potente. A ver. Dice, el veneno para una relación es el aburrimiento, la monotonía y el sedentarismo. ¿Y el antídoto? El antídoto es el juego, el deporte, las amistades y la diversión compartida. O sea, salir de la burbuja. Exacto. E insiste en que esto no es un extra, no es un lujo. Es el antídoto contra el divorcio o el distanciamiento, incluso en la relación que consideremos más espiritual y sobria. Me parece un punto crucial. Es increíble lo fácil que es olvidar eso.
Caes en la rutina de las facturas, los niños, el trabajo. Y se pierde la chispa. Y la idea de jugar parece algo frívolo, un lujo inalcanzable. Y Paz Soldán diría que no es un lujo, es una necesidad estructural. Es el aceite para el motor de la relación. Buena analogía. Sin él, por muy bueno que sea el motor, por muy espiritual y sobria que sea la pareja, al final acaba gripando por pura fricción. Es una imagen muy potente. Necesitamos ese combustible emocional, porque si no lo tenemos, es mucho más fácil caer en lo que el texto principal describe como la verdadera raíz del problema. Que ya no son las máscaras. No, ni los manuales. Es un ciclo vicioso de inseguridad y culpa. Exacto. Y ese ciclo de culpabilidad, como lo llama la fuente, es uno de los conceptos más reveladores de todo el análisis, porque describe una dinámica que lamentablemente es muy reconocible. Demasiado, me temo. Dice que nos está literalmente robando la paz. A ver si lo entiendo bien. El ciclo empieza con el hombre, que, asumiendo el estereotipo cultural, dice algo como: vale, lo admito, soy un torpe emocional, no te entiendo, necesito que me ayudes, que me guíes. Eso es casi como una rendición, una petición de ayuda basada en aceptar la culpa. Pero entonces llega el segundo paso, en la mujer. Ajá. El texto argumenta que ella está agotada por esa narrativa social que siempre la coloca como la experta, la profesora de emociones, la que tiene que explicarlo todo. Cansada de esa carga. Exacto. Y se niega a ser su maestra. Con lo cual le dice, búscate la vida, no es mi trabajo enseñarte a sentir. Y claro, el resultado es un bloqueo total, un punto muerto. Un vacío de liderazgo emocional, como lo llama la fuente. Y es una frase brillante. Es muy buena. Nadie toma las riendas de la conexión emocional porque ambos están atrapados en sus roles y en sus miedos. Él tiene miedo a equivocarse si actúa por su cuenta. Y ella está cansada de tener que enseñar. Y mientras tanto la relación se paraliza. Exacto. Y esto nos lleva a la que creo que es la conclusión más importante de todo este análisis, la idea que lo cambia todo. El problema no es la técnica. A ver. No se trata de aprender la frase perfecta, el guión correcto o el gesto adecuado. El problema de fondo es la falta de seguridad. Exploremos esto, porque es el corazón del asunto. Si el problema es la seguridad, ya no estamos hablando de habilidades, sino de estados emocionales profundos. Exacto. La fuente lo describe con unas imágenes muy vívidas. Dice que el hombre que tiene miedo a ser juzgado se vuelve torpe. Ah. No es que sea torpe por naturaleza, es que el miedo a equivocarse, a decir algo incorrecto, lo paraliza. Y sus acciones, sus palabras, se vuelven torpes como resultado de ese miedo. Y por otro lado, la mujer que se siente incomprendida o que teme no ser escuchada, se vuelve distante. Claro. No es que sea fría o que no le importe, es que la distancia es su mecanismo de protección. Es su forma de decir, no me voy a exponer a que me hagan daño otra vez. O sea que lo que a menudo interpretamos como un rasgo de carácter es que él es torpe, es que ella es distante, en realidad es una estrategia de defensa. ¿Que nace de la inseguridad? Es un cambio de perspectiva radical. Totalmente. Deja de ser un problema de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, para convertirse en un problema de inseguridades humanas compartidas que simplemente se manifiestan de formas distintas según el guión cultural que nos han dado. Ya. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta muy directa y bastante incómoda. ¿Cuál? Cuando miramos a nuestra pareja o a la persona que estamos conociendo, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Estamos viendo un hijo o una hija de Dios, con sus propios miedos, sus propias necesidades y su propia historia? ¿O lo estamos viendo a través del filtro de todos estos prejuicios culturales que hemos acumulado? En resumen, ¿vemos a la persona o vemos el estereotipo? Esa es la pregunta. Es una pregunta tremenda, porque te obliga a reconocer cuántas veces reaccionas no a la persona que tienes delante, sino a la idea preconcebida que tienes de cómo debería ser esa persona. Claro. Y eso nos lleva a la necesidad de romper lo que podríamos llamar una falsa dicotomía. La idea de que ciertas cualidades son exclusivamente masculinas y otras exclusivamente femeninas. Como si tuviéramos que elegir un bando. Sí. Y para desmontar esa idea, el texto utiliza el ejemplo final y más poderoso de todos. El de Jesucristo. Efectivamente. El texto señala algo que es a la vez obvio y revolucionario, que él mostró la mayor sensibilidad y la mayor fuerza al mismo tiempo. No eran opuestas. Para nada.
No eran cualidades que se excluyeran mutuamente. Podía llorar abiertamente por la muerte de un amigo y poco después enfrentarse con una fortaleza inquebrantable a las mayores pruebas. Integraba ambas cosas de forma perfecta y natural. Y la pregunta que se deriva de ese ejemplo es inevitable y nos interpela a todos. ¿Por qué nosotros nos obligamos a elegir solo una de esas cualidades? Ya. ¿Porque un hombre a menudo cree que para ser fuerte no puede ser sensible? ¿O porque una mujer a veces siente que para mostrar su fuerza tiene que reprimir su sensibilidad? Hemos creado una división artificial que nos empobrece y nos limita a todos. Es una invitación a buscar una integridad personal, a aspirar a un modelo más completo. Más rico, sí. En lugar de conformarnos con la mitad del cuadro que la cultura nos ha asignado. Bien, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Si tuviera que resumir nuestro análisis, diría que, hemos visto cómo esos estereotipos que aprendemos casi de niños nos llevan a ponernos máscaras. Ajá. Hemos entendido, con el ejemplo histórico, que los manuales de nuestra cultura pueden quedarse obsoletos y que a veces toca aprender sobre la marcha, a base de errores. Ya. Y lo más importante, hemos llegado a la conclusión de que la raíz de la desconexión no es el género ni la técnica, sino una inseguridad profunda que nos hace actuar con torpeza o con distancia. Ha sido un análisis muy denso. Y, como suele ocurrir en estas exploraciones, el material no nos da un cierre fácil, sino que nos deja con un pensamiento final. Que abre una nueva puerta. Exacto. Para la reflexión personal. Te refieres a esa última frase del texto, ¿verdad? La que se queda como suspendida en el aire. Justo a esa. El texto termina citando una frase que deja inacabada. Dice, para el hombre de la Iglesia, la solución no es solo portarse bien, sino encontrar. Y ahí se corta. Y ahí se corta. ¡Uf, qué final! Es increíblemente provocador. Te deja ahí colgado, pensando, sino encontrar. ¿Encontrar qué? Y esa es la genialidad. El texto no te da la respuesta, te da la pregunta. Nos dice que la solución no es un código de conducta, una lista de cosas que hacer y no hacer. No es portarse bien. No es solo eso. Es algo más activo, más profundo. Es una búsqueda, un acto de encontrar algo. Ya. Y la pregunta que queda flotando y con la que creo que debemos dejar a quien nos escucha es esa. ¿Encontrar qué exactamente? Podrían ser muchas cosas. Podrían serlo. Quizás se refiere a encontrar un lenguaje nuevo y compartido con nuestra pareja. Uno que esté libre de los viejos guiones y las máscaras. O tal vez se trate de encontrar la seguridad en nuestra propia identidad, más allá de los roles que la cultura nos impone. O, volviendo al último ejemplo, encontrar el valor y la sabiduría para integrar, como lo hizo Cristo, tanto la fuerza como la sensibilidad en nuestro propio ser. Es una pregunta que no tiene una respuesta única. Para nada. Y que sin duda merece la pena que cada uno explore por su cuenta.